vamos a combinar una perspectiva cónica y frontal en un mismo dibujo. La perspectiva es algo muy sencillo que solo hay que seguir prácticamente una propiedad, y es la siguiente. Si por ejemplo tengo aquí el punto de vista, vamos a poner a esta distancia del cuadro V, aquí está el plano del cuadro PC, entonces bueno, tenemos por ejemplo, vamos a colocar una especie de prisma aquí lo vemos en planta, que podría ser por ejemplo una casa, y aquí por ejemplo un prisma oblicuo. Podría ser una calle que tuviera esos dos prismas. Bueno, entonces lo único que hay que saber es, marcamos la línea, vamos a poner aquí la línea de tierra, y aquí por ejemplo la línea del horizonte, siempre paralelas. Hacemos estos dos prismas. ¿Cómo hacemos la perspectiva? Vamos a imaginar que esta casa, voy a poner aquí el alzado de la casa, tenga esta altura. O sea que aquí por ejemplo llevaría una puerta, luego llevaría una ventana, etcétera, ¿no? Bueno, pues la casa tiene esta fachada, ¿no? La fachada la estoy representando hacia ahí, aquí estamos viendo desde arriba. Y esta, pues por ejemplo, tenga este alzado que pongo aquí. Entonces tendríamos por ejemplo un primer piso y un segundo y una terraza, por poner un ejemplo. Y aquí tenemos una puerta, un portal, aquí una ventana. Bueno, pues aquí tenemos la línea de tierra para esta casa, aquí tenemos aquí la planta y esta tenemos aquí su alzado, ¿no? Entonces siempre para hacer cualquier línea sigo la dirección de esa línea por V, con lo cual ya tengo la fuga de la línea, y sigo esta línea hasta el PC, corta aquí y la subo a la línea de tierra, con lo cual ya tengo la perspectiva de la línea. O sea que esto es lo único que hay que hacer, y luego colocar las alturas y nada más. La altura es esta, desde aquí hasta aquí. Entonces esta altura la coloco a partir de la traza, entonces ya sé que la casa, la fachada va a estar aquí. La casa sale de aquí por la parte de atrás y sale de aquí por la parte de adelante, sigue la misma dirección, tiene la misma fuga. Entonces proyecto este punto y ya tengo que la parte anterior de la casa va a venir por aquí, va a tener aquí esta altura y fugamos. O sea que la casa va a quedar dentro de esto. ¿Hasta dónde llega? Pues tengo dos formas de hacerlo. O bien represento esta línea y por tanto tiene la traza aquí y tiene la fuga aquí, subo ambas y ya la tengo. O si quiero, directamente uno con V y donde corta aquí levanto una vertical, con lo cual la casa termina aquí. Termina aquí. Y ahora, para obtener esta arista, pues también uno con V, corta aquí, levanto la vertical. Eso quiere decir que si uno este punto con este y este con este, pues tendré allí detrás la fuga de estas líneas, de estas dos paralelas. O sea que tengo ya aquí el prisma oblicuo, ¿no? Bueno, en vez de hacerlo así, por medio de la intersección, un método directo, pues lo mismo, lo que decía, esto sigue esta dirección. Lo único que hay que saber es, cuando tengo por ejemplo en la planta una línea, tengo aquí el punto de vista, hago una paralela, corta al plano del cuadro en este punto, tengo aquí, este es el PC, esta es la línea de tierra y esta es la línea del horizonte, ¿no? Entonces por V una paralela, la línea corta aquí, tengo la traza, subo la traza aquí, subo la fuga aquí y ya tengo la perspectiva de la línea. Es lo único que hay que hacer, sigan las direcciones que sigan las rectas, ¿no? Entonces, si quiero hacer esta por el otro método, hago una paralela a esa línea, por aquí. Una paralela a esta línea que es la que trato de hacer, siempre paralela por el punto de vista.
corta al plano del cuadro aquí, bueno, pues en realidad este punto debería ser este, si la paralela está bien hecha o si estas líneas realmente deberían fugar un poco más hacia aquí, ¿no? Vamos a imaginar que esta es la dirección, ya que las de arriba ya están hechas, ¿no? Entonces simplemente por V paralela a esta dirección, aquí está la traza, subo la traza, aquí la tengo, subo la fuga. Eso quiere decir que al hacer esta línea desde la traza hasta la fuga tendré esta línea de atrás también, ¿no? Bueno, tengo por este método ya la perspectiva de este bloque. Ahora veamos este. Por V una paralela a esta, ya la tengo. Tengo su fuga. Siempre la fuga la subo al horizonte, mientras que las trazas siempre las subo a la línea de tierra. Con lo cual tengo ya la perspectiva de ese bloque que viene por aquí. Llega hasta este punto. Si quiero alineo con V, levanto una vertical, o sea que la casa va a llegar hasta aquí. ¿Qué altura tiene? Tiene esta altura, la coloco siempre a partir de la traza, o sea que este bloque va a ser realmente este por detrás y aquí con la misma altura esto por delante. Eso quiere decir que ese bloque realmente en perspectiva es este. Bueno, ya tengo los dos bloques a partir de las dos vistas en planta y alzado. Tengo ya los dos bloques en perspectiva. Bueno, pues si hubiera alguna duda, tenemos la planta. Podemos darle color para verla mejor. La planta de esta casa pues es esto. Mientras que la planta de esta casa es este trozo, este rectángulo. Ahora, por ejemplo, esto tiene aquí dos pisos. Entonces tenemos la altura de la puerta, ventana, etcétera. Bueno, pues todo esto que quedará aquí, puerta, ventana, portalón, lo que sea, lo puedo alinear siempre con V, y en la intersección con estos dos puntos, con el plano del cuadro me da estos dos puntos que subo ahí arriba, uno y otro. Entonces ya tengo ahí la perspectiva de la puerta. Cojo la altura, la coloco aquí y hacia la fuga. Tengo ahí ya la puerta. Con la ventana igual, alineo ventana, me corta en estos dos puntos, levanto verticales y tengo ahí ya la perspectiva de la ventana. Bueno, de esta manera obtengo ya la perspectiva de todos los elementos. Por ejemplo, esta tiene el portal aquí. Alineo el portal con V y corta en estos dos puntos. Levanto verticales y entonces ya tengo que el portal ocupa esto, ¿no? Y tiene realmente esta altura. Bueno, pues esta altura la coloco aquí, fugo, el portal queda allá detrás a esa altura. Que aquí, por ejemplo, hay una ventana así de grande. Bueno, pues esta ventana se proyecta aquí en planta, alineo con V, tengo estos dos puntos, subo esos dos puntos mediante dos verticales y tengo entonces ya la perspectiva de la ventana, que deben fugar las dos líneas hacia este punto. Esta línea que de esta altura la coloco y fugo. Luego tengo el siguiente piso a esta altura, la coloco aquí en la traza y proyecto, con lo cual ya tengo ahí la perspectiva del segundo piso. Bueno, pues es así de sencillo, no tiene más, ¿no? Bueno, y ahora para el tema de las sombras. Imaginemos, por ejemplo, que esta casa le da la luz de manera que esto queda en sombra, todo esto. Eso quiere decir que la luz está en un lateral, puede estar allí detrás, delante de nosotros o detrás de nosotros, y lo que va a definir eso es la posición del sol, ¿no? Que la tenemos que marcar, ¿no? Entonces en principio hay sombra por aquí, ¿no?
Vamos a ver entonces dónde una posible solución para poner el sol. Si por ejemplo yo digo que la sombra de esta línea es esta, pues ya está todo definido, ¿no? Entonces basta con que dé la sombra de un punto, con lo cual tendré todo perfectamente ya calculado. Por ejemplo, si pongo esta, aquí a lo mejor ya no aparece en sombra. Entonces si por ejemplo pongo, vamos a ponerlo hacia aquí, queda lejos, ¿no? Si lo pongo hacia aquí atrás, pues bueno, esto quedaría en sombra. Para que quede aquí, pues me va a quedar algo lejos. Bueno, vamos a hacer ese caso. Entonces cojo, por ejemplo, voy a coger este punto y así esto obligatoriamente queda en sombra. Prolongo la línea del horizonte y cojo aquí un punto donde va a ser la fuga de todas las sombras de las verticales. Aquí vamos a perfilar un poco más esto. Bueno, entonces uniendo este punto con las bases de las verticales, tengo ya que la sombra de esta línea va a venir por aquí, que la sombra de esta línea va a venir por aquí atrás, que la sombra de esta línea, todas las verticales van hacia aquel punto, la sombra de aquella vertical también hacia aquel punto, la sombra de la vertical por atrás que viene aquí también fuga hacia este punto. Bueno, ahora ya no necesito la planta para seguir trabajando, puedo acercarme. Entonces decía, este punto le voy a dar una sombra, por ejemplo, si se la doy aquí, pues a ver que me alejo para que se vea dónde queda. Si por ejemplo se la doy aquí, pues aquí abajo sobre esta vertical va a caer la fuga de los rayos solares, ¿no? Entonces la voy a colocar aquí. Entonces siempre cuando estamos en una perspectiva cónica, sea frontal o oblicua, no de cuadro inclinado, que el caso sería distinto, en una perspectiva cónica o frontal, siempre esta es la fuga de las verticales y esta es la fuga de los rayos solares. Eso porque el sol está detrás de nosotros. Si estuviera delante, luego vemos el caso. Entonces el sol, la fuga de los rayos, realmente el sol está por encima del horizonte, ¿no? Luego vemos ese caso distinto. Ahora seguimos con esto. Entonces esta sombra termina aquí. Y como esta línea es paralela a la sombra que tenga aquí, entonces basta con unir este punto con este. Y tengo que la sombra de esta línea es esta. También podría alinear este punto con el punto de fuga y obtener ahí ese punto, ¿no? Este punto aquí. Y por último la sombra de esta línea, como es una línea paralela, la sombra tendrá que ser paralelo, porque una línea que es paralela al suelo provoca una sombra paralela. Entonces tenemos que esto debe ir a aquella fuga. ¿Hasta dónde llega? Pues tenemos que traer por aquí la línea de atrás, su parte superior, y alinear con este punto. Vemos que corta aquí. Eso quiere decir que a partir de aquí fugará, la línea de la vertical va hacia aquí. Entonces va a ser este tramo, luego esto, esto y esto. Bueno, ya tenemos la sombra de esa casa. Ahora la de esta, lo mismo. Esto viene por aquí hacia aquella FV. Ahora aquí está el rayo de sol, casi no nos llega la regla. Cogemos FR y unimos con esto. Bueno, como vemos aquí, pues de repente queda aquí detrás de la casa. Eso quiere decir que sube por la casa, sube por aquí. Y como esto es una línea vertical, y al llegar aquí, pues debe subir hasta este punto, hasta donde corta ahí arriba, que ya es casualidad que llegue a la esquina, ¿no? Vale. Bueno, entonces tenemos la sombra de esa línea es esta, y si yo prolongo esto y prolongo esta línea, veo que una vertical viene por aquí. Eso quiere decir que si esto cortara ligeramente más abajo, por ejemplo aquí, pues como la sombra de este plano
de este plano de arriba que vendría por aquí, a ver si está saliendo, sí, esta línea que vendría por aquí, por ejemplo, para la casa que va a esta fuga, pues necesariamente la sombra que proyectaría iría hasta este punto que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Porque en realidad de este punto tendría que salir esa línea, o sea que si de repente esto cae, en vez de caer ahí justo en la esquina, cae 1 milímetro más abajo, a partir de este milímetro, pues necesariamente, como este plano y este se cortan según esta recta y este plano termina aquí, ¿no? Entonces tenemos que realmente va a venir por aquí la sombra, ¿no? O sea, esto es, para entenderlo, si tenemos aquí, por ejemplo, un plano y aquí otro. De repente este plano, por ejemplo, proyecta la sombra, ¿no? Y la proyecta aquí. Entonces, ¿cómo sabemos la orientación que tiene aquí la sombra? Pues habrá que unir este punto con este, ¿no? O sea que realmente donde se corten estos dos planos, ¿no? Pues entonces tendremos ahí ya la dirección de la sombra, ¿no? Eso quiere decir que si la casa viene hasta ahí arriba, pues es aquí. Si la casa viene más hacia abajo, entonces tenemos esta casa realmente corta aquí, está aquí. Entonces este punto, realmente una vez ya la sombra se proyectará desde aquí hasta aquí. O sea que será esto, ¿no? En caso de que este punto cayera un poco más abajo, ¿no? Pero la clave sería siempre esto. Este plano se prolonga y corta este según esta recta. Este plano se sombrea entero, proyecta aquí su sombra y proyecta sobre este plano la sombra. A partir de este punto, que es la sombra de la vertical, como estos dos se cortan según esta línea, unimos este punto con este y la sombra será esta. Bueno, entonces tenemos, en este caso tenemos la altura de esta casa es esta, la altura de esta casa es esta, entonces este es el punto de donde saldría la sombra, entonces de donde saldría sería desde este punto hasta donde termine este, o sea que sería un tramo pequeño ahí. Y decíamos luego que esto venía por aquí detrás, y también vamos a ver si corta ahí lejos. Esto, por ejemplo, vuelve a cortar por detrás, ya que es esta línea, y la línea está de atrás, que viene por aquí a esta altura, fuga hacia FV, viene por aquí como dijimos, y ahora corta también por detrás, o sea que esta sería la sombra, todo por aquí. Vamos entonces a sombrear. Aquí proyecto esta sombra. Proyecta esta sombra. Y ahora sube por aquí arriba. Y decíamos que al llegar aquí arriba subía hasta la intersección de aquí, como veíamos, uniendo este punto con este, teníamos aquí esta sombra. O sea que venía por aquí. Como aquí a lo mejor habrá un entrante, pues lo mismo, esto debe fugar hacia aquí, pero la sombra viene hacia este punto, por lo tanto corta aquí detrás, nos acercamos, corta aquí detrás en este punto, levantamos una vertical y fuga hacia FR, aquí corta aquí, por lo tanto la sombra por arriba será esta, y aquí igual tendremos lo mismo. Que esas serán las sombras para los entrantes de las casas. Si aquí por ejemplo hubiera otra ventana, pues entraría esta luz hacia adentro con la profundidad de la ventana.
aquí lo mismo, esto con la misma profundidad, y aquí en la parte superior igual. Bueno, pues esa sería la forma de calcular las sombras. Ahora, por ejemplo, le podemos dar más oscuridad a, por ejemplo, la zona del suelo. Y si, por ejemplo, aquí hubiera una acera y ahora se curvara y siguiera recto, entonces la acera sale de aquí, levantamos una vertical, fuga hacia el mismo punto de fuga, ponemos también negro, sale de este punto, corta aquí, acera, entonces a partir de cierto punto, eso quiere decir que aquí va a levantarse sobre la acera. Por tanto, aquí sube, hace esto, y casi es mejor poner la acera por debajo, porque si no ahí nos... Bueno, ahora ya está. Entonces tenemos aquí que esto fugaría hacia aquel punto, y a partir de cierto punto de este, pues viene por aquí. Entonces viene por aquí y ya fugamos hacia aquel punto. O sea, a partir de aquí se curva y la acera sigue hacia allá. Estaba saliendo fuera, decíamos que por aquí teníamos la acera, salía de este punto hacia una curva y seguía hacia allá. Entonces venía por aquí, y ahora ahí ya experimentaba ese cambio. Eso quiere decir que ahora, por ejemplo, si aquí hubiera pues un muro o lo que fuera, una casa, por ejemplo, que llegue hasta aquí, unimos con V, corta aquí, levantamos aquí una vertical y la casa llega hasta aquí. Ahora lo hacemos al revés, fuga hacia aquí, llega hasta aquí, y en realidad esto aquí sigue esta dirección, esta frontal ya, o sea que aquí podría ir un tejado, entonces esto lo vamos a poner ya frontal. Ya no tiene nada que ver con esta casa. Ahí lo que tuviera, puertas, ventanas, etc. Jugando hacia ese punto. Entonces tenemos esta casa que, como decíamos, llega hasta aquí y la luz da más frontal aquí, por lo tanto aquí se podría oscurecer un poco. Todo por aquí. Bueno, pues ese sería el caso de una casa que esté ahí frontal. Y bueno, ya lo vamos a dejar aquí ya que solo era un ejemplo. Bueno, pues perspectiva cónica de dos casas, una frontal y otra oblicua, para ver un poco cómo se hace a partir de las dos vistas.